Con mi esposa Dace volvimos a recorrer el otro lado del mapa para compartirlo con ustedes y llegamos a Eslovaquia, esta vez para adentrarnos un poco en su interior. Por eso tomamos un tren a Malaquí, en el norte del país, una de las tantas ciudades desconocidas de este país enclavado en los Cárpatos occidentales. La vida en el interior de Eslovaquia, lejos de las ciudades más grandes como Bratislava o Košice, ofrece un ritmo de vida más lento y tranquilo rodeado de la naturaleza, en el que las bamboleantes anatomías caminan más lento. Para saber más sobre las principales ciudades de Eslovaquia, les recomendamos los videos que realizamos en la serie anterior y que pueden encontrar en el canal. En el entorno natural de las pequeñas poblaciones predominan los paisajes montañosos, los bosques, los valles y los ríos, ideales para actividades al aire libre como senderismo, ciclismo, pesca y deportes de invierno. Pero nosotros nos adentramos en la vida urbana como es nuestra costumbre. El ritmo de vida es claramente más lento y las comunidades se muestran más unidas. Hemos notado mucha gente conversando, sin prisa, mientras hacen las tareas cotidianas. Las calles son tranquilas, el aire es limpio, la vida es más sencilla. Por otra parte, hemos notado que el costo de vida es más bajo que en la capital, Bratislava, una ciudad de por sí ya económica. La baja de costos se manifiesta especialmente en lo que respecta a vivienda, alimentación y transporte. En el interior de Eslovaquia, la principal actividad económica sigue siendo la agricultura, seguida por la industria forestal, el turismo y la artesanía. La oferta de trabajo puede ser menor que en las ciudades, pero también hay menos competencia. El cuidado de los jardines, los arreglos florales, el cariño que se manifiesta en las pequeñas cosas es algo que nos ha llamado la atención. Los eslovacos parecen estar a mayor distancia de los problemas globales. Estas pequeñas peculiaridades hacen del interior de Eslovaquia un lugar irrepetible. Aquí se conservan tradiciones folclóricas, música y gastronomía local. Las fiestas patronales y los eventos culturales son importantes para la vida social de estas comunidades. Hoy Eslovaquia considera que su historia reciente se remonta a 1992. Están orgullosos de ser miembros de la Unión Europea desde 2004 y de utilizar el euro. Sin embargo, como se puede ver en algunas imágenes, no tienen ningún problema con el devenir que les tocó vivir en épocas pasadas y no reniegan. Esto es mucho decir en tiempos de corrección política.
La mayoría de las ciudades y pueblos pequeños de Eslovaquia tienen acceso a servicios básicos como educación, salud, transporte público y tiendas. Sin embargo, la oferta es más limitada que en las ciudades grandes e incluso que en países vecinos como Chequia, Austria o Polonia. Pero entre las ventajas de la vida en el interior de Eslovaquia se destacan la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. Este es uno de los países más seguros de Europa y con un índice menor de desigualdad social. El ritmo de la vida parece más lento y con menos estrés. El costo de vida es más bajo, una comunidad más unida y segura y oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre conservando las tradiciones son una buena combinación para permanecer aquí. Por supuesto que también hay desventajas de vivir en el interior de Eslovaquia. Menor oferta de trabajo y oportunidades de desarrollo, menor acceso a servicios y entretenimiento y un posible aislamiento social si no se está integrado en la comunidad. Entre los principales desafíos a los que se enfrenta Eslovaquia en estos momentos no deben dejar de mencionarse la guerra en la vecina Ucrania y sus consecuencias. La crisis energética, ya que el país depende en gran medida de las importaciones de gas natural de Rusia, y la guerra ha hecho que sea más difícil y costoso obtenerlo, y la llegada de refugiados. Eslovaquia ha acogido a más de 100.000 ucranianos, lo que ha supuesto una presión sobre los servicios públicos y la vivienda. Otro desafío es que la población eslovaca está envejeciendo rápidamente, lo que significa que hay menos personas en edad laboral. Esto está creando una escasez de mano de obra en algunos sectores de la economía y presionando sobre el sistema de seguridad social. Si bien en términos generales Eslovaquia ha crecido en los últimos 30 años, aún así muchos jóvenes eslovacos están emigrando a otros países en busca de mejores oportunidades. Esto está privando al país de talento y capital humano y la despoblación amenaza sobre todo al interior. De todas maneras, Eslovaquia es un país que no te defraudará si vienes a recorrer su interior. Tiene un gran sistema ferroviario que te llevará con comodidad a todos sus rincones, con belleza natural alrededor y un aire de frescura y de tranquilidad que hará de tus jornadas aquí una buena experiencia.
Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado esta entrega de la serie Peculiaridades recorriendo el interior de Eslovaquia, y si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.